¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otro programa especial de Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Hoy visitaremos Zambia, un país sin litoral en el centro-sur de África. Zambia tiene una de las poblaciones de más rápido crecimiento del mundo y, según estimaciones de la ONU, se triplicará para el 2050. Lamentablemente, la mayor parte de la población vive en la pobreza. A pesar de que Zambia es uno de los mayores productores de cobre de África. La inseguridad alimentaria crónica y la falta de acceso a agua potable afectan a casi la mitad de los niños zambianos menores de 5 años. Queremos compartir con ustedes algunos segmentos de conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años con mujeres y hombres que han dedicado sus vidas a amar a Dios y servir a sus hermanos y hermanas. El padre Jacobo Alumka, misionero carmelita de la India que trabaja en Zambia, compartió con nosotros sus primeras impresiones tras su llegada a esta nación africana. We arrived there on 17th January. Llegamos allí el 17 de enero de 2014. Era una temporada de lluvias, y el viaje de Lusaka a Chivata es de unos 545 kilómetros de distancia. Y realmente el viaje fue todo un reto, sobre todo por las lluvias. Cuando llegamos a Chivata, en la carretera, no se veía ninguna casa. Si bien en Lusaka podíamos encontrar algunas casas y algunos edificios de 2 pisos, desde allí hasta Chivata ya no se veía ningún edificio, solo aldeas y chozas. Lo primero que encontramos fue pobreza, porque durante la estación de lluvias, que dura casi 4 o 5 meses, hay pobreza en todas partes, no tienen nada que comer. Esa es la cuestión. Dicen Diala, Kulidiala Kunyumba, que significa, hay hambre en casa. El hambre ha golpeado a nuestra puerta. En definitiva, no tienen nada que comer. En una semana pueden comer 4 o 5 veces, pero nunca los 5 días. Fue un verdadero impacto para nosotros. Antes, hemos visto pobreza en la India, pero no esta pobreza tan extrema. No tienen nada que comer y nadie les ayuda. El padre Jacobo quedó impactado por el nivel desesperante que puede alcanzar la pobreza. En medio de estas condiciones, la Iglesia realiza un trabajo esencial para mejorar en cualquier forma posible el nivel de vida de la gente en Zambia. En un hospital de la Misión Católica en la pequeña ciudad de Monse, las hermanas intentan aliviar el dolor tanto físico como emocional a pesar de sus propias limitaciones. El Hospital Monse fue inaugurado en 1964 por el obispo de Monse, en aquel entonces, Monseñor James Corboy, S.J. El hospital tiene una capacidad de 274 camas. Los médicos, incluso con todas sus habilidades, no tienen equipos médicos adecuados para salvar vidas. Alguien necesita una máquina de succión, pero no está disponible para su uso porque alguien más lo está usando. Si hubiera un equipo disponible, creo que haríamos un mejor trabajo. Tenemos una capilla justo en el medio del hospital y está abierto hasta las 6 o 7 de la tarde. El resto del día se deja abierto para miembros del equipo, para pacientes, para estudiantes y todos los que quieran tener acceso. La capilla se usa para oraciones. Hay misas diarias en esa capilla y también hay oraciones con los pacientes que pueden caminar a la capilla. Por lo tanto, debe ser lo más ecuménico posible para que muchas personas puedan participar. Esto hacemos en el hospital. Otro miembro de la iglesia involucrado en la labor hospitalaria es el padre Matías. Él es el capellán del hospital.
Cuando era niño, se sintió inspirado por los misioneros que venían a Zambia y es la fe que le transmitieron la que le permite ahora responder con amor, incluso en las situaciones más difíciles. En la parroquia estoy trabajando en el hospital como capellán. Todos los jueves celebro misa. Después de la misa, voy a las salas para repartir la Sagrada Comunión a quienes lo deseen y a orar por todos los que necesitan oraciones. Yo rezo por todos ellos. Algunos días me llaman para impartir la extrema unción a quienes lo necesitan. Algunas enfermedades son tan terribles. Otras veces el paciente tiene una herida muy mala. Y ahí hay que estar. El olor te da la bienvenida. Es muy desagradable. Pero no puedo mostrar que me molesta. Tengo que mostrar un rostro radiante para dar esperanza al paciente. Algunos pacientes están a punto de morir. Y no puedo tener miedo de ver a alguien que está dando su último respiro. Al contrario, tengo que animar al paciente si él es capaz de escuchar. Rezo con el paciente, lo animo a tener confianza. Rezo con él, lo motivo a tener confianza para confiar en la voluntad de Dios. Es conmovedor ver a alguien partir. Es doloroso. Pero como sacerdote, es mi trabajo. Como nos dice el padre Matías, llevar la esperanza de Cristo a los que sufren es una misión fundamental del sacerdote. Fue esta conciencia la que también llevó a Valentín Kalumba, cuando era joven, a dejar su trabajo en un banco para convertirse en sacerdote y más tarde en obispo de Livingstone. Monseñor Kalumba nos cuenta de su llamado a unirse a los misioneros oblatos de María Inmaculada. Ahora sirve a las personas más pobres de su país. Empecé como seminarista diocesano y durante 7 años estudié en esa modalidad. Y en el programa hay un año en el que vuelves a la diócesis, a la parroquia, para experimentar la vida parroquial a fondo, antes de continuar con tus estudios. Cuando volví a la diócesis, algo me llamó la atención. Me sentí atraído por esas parroquias que están en zonas pobres, aun cuando la mayoría estaban descuidadas.
me sentí atraído por ellas. Y quería estar con esos que llaman la gente pobre, pero en realidad ellos me enseñaron mucho en la fe. En su simplicidad, cuando venían al encuentro de Dios, eran muy felices. No se preocupaban por no tener cosas materiales. Para ellos, lo importante era estar con Dios y que Dios los amara. Eso me conmovió. Y empecé a buscar una congregación que fuera misionera, porque sabía de misioneros que trabajaban en las zonas pobres, abandonadas, y así aparecieron los misioneros oblatos. Así que por eso me uní a ellos. Pero antes de cambiar, tuve que explicar en la diócesis por qué iba a unirme a una congregación misionera. En estos lugares que están lejos de la ciudad, como Kahwe, hay escasez de sacerdotes. Así que esta parroquia, donde yo estaba asignado, dependía de otra parroquia que, a su vez, tenía a su cargo algunas capillas. Y era muy raro que un sacerdote fuera allí. Cuando me tocó ir, tuve la suerte de que éramos 3 en la comunidad. Así que hicimos un programa donde al menos en un mes visitábamos 1 o 2 de estos lugares alejados y podías ver a la gente clamando por sacerdotes. Querían tener acceso a los sacramentos, pero no podían. Te hace darte cuenta de que, bueno, creo que aquí es donde debo estar, donde la gente necesita un sacerdote. Porque cuando vas allí, realmente te aprovechan. Confiesas todo el día. Cuando estás allí, hay mucha actividad. Como describe el obispo Kalumba, los católicos de las zonas rurales están desesperados por tener un sacerdote. Una vez que llega el sacerdote, asume toda una serie de deberes vitales. Pero llegar a esas aldeas remotas es la parte más difícil. No hay carreteras pavimentadas en Zambia. En ese contexto, los sacerdotes describen un bautizo, no por fuego, sino por el camino. Es un gran reto acceder a parroquias rurales porque las carreteras están en muy mal estado y es muy peligroso para un sacerdote porque a veces toma un camino muy estrecho. En algunos caminos tienes que cruzar los ríos. Solo debes entregarte a Dios, decir, ahora voy a hacer la obra de Dios, incluso si muero aquí. Es una especie de sacrificio. Se trata de un coche para la parroquia. Estuvo implicado en un accidente de tráfico. Se salió de la carretera. Yo lo llamo bautismo en la carretera por el desafío pastoral que atravesamos. Es difícil para los sacerdotes y para los catequistas acceder a la misión. Cuando vienes y cuando vas por ahí, sabes de lo que estamos hablando y lo que pasamos. Mi padre era mecánico. Cuando entré en el seminario, por supuesto tenía algunos conocimientos básicos sobre mecánica y después del seminario realicé una formación en mecánica y luego fui convocado aquí. Pero por supuesto no ha de quitar mi responsabilidad como sacerdote. Por la mañana rezo con los cristianos y después vengo aquí. El trabajo pastoral en Zambia de ninguna manera es fácil y requiere de un gran ingenio.
El padre Kennedy atiende una parroquia en Los Pantanos. Nos cuenta algunos de los desafíos y cómo depende de la generosidad de los demás para poder cumplir con su misión. En estos momentos, lo más difícil es tener los recursos indispensables para llevar a cabo la evangelización. Porque para llegar a las capillas más remotas, para llegar a los cristianos, necesito un medio de transporte. No puedo ir del punto A al punto B sin transporte. Es una parroquia difícil porque está en los pantanos. No hay carreteras, solo se puede utilizar transporte de agua. Tenemos un pequeño bote que utilizamos, pero por el momento el motor no funciona. Por eso dependemos de los botes de los cristianos. Sube todo al bote. Esta parroquia es muy nueva. La gente todavía está en proceso de aprender más sobre la iglesia, hacer autosustentables y muchos temas más. Los niveles de pobreza en ese lugar son muy altos. Tenemos altos niveles de analfabetismo. Muchos de nuestros jóvenes no pueden leer ni escribir. Poco a poco estamos avanzando, pero tenemos un gran desafío en nuestra parroquia. Como hemos visto, uno de los mayores desafíos que enfrenta la iglesia en Zambia es llegar a quienes más necesitan alimento espiritual. Una forma en que los sacerdotes reciben apoyo es a través de catequistas dentro de las comunidades que pueden instruir a quienes buscan formación. Otro elemento importante es la radio, para poder llevar el mensaje del Evangelio a los pueblos más lejanos. En algunas ocasiones los gobernantes autoritarios han abusado de estos medios para incitar brutales conflictos. Sin embargo, hoy en día, en las sociedades africanas democráticas, la radio se utiliza cada vez más como herramienta de reconciliación y evangelización, como nos explica Monseñor Kalumba. Radio Msotonya brings you in-depth news from reliable sources. At radio we had a policy. Podría hablar mucho sobre la radio,
porque desde el 2011 trabajé allí durante unos 3 años, más o menos. En la radio teníamos una política de educar, informar, entretener y luego evangelizar. Y funcionó muy bien, porque la radio llega a la mayoría de las partes donde los sacerdotes no pueden ir, o aquellos sitios donde el sacerdote puede ir cada 6 meses, y solamente cada 6 meses. Pero la radio siempre estará allí. Aprovechamos la radio, dada su amplia área de cobertura, para explicar la fe y catequizar, y también para informar a la gente sobre sus derechos. Es por eso que la radio es una buena herramienta para difundir la buena nueva. Para tener una idea más clara de lo que el obispo Kalumba describe, sintonicemos la estación de radio católica Musi Otunia y luego echemos un vistazo a la estación de televisión Lumen. Ambas estaciones utilizan todos los recursos a su alcance para difundir la buena nueva del Evangelio. Radio Sotunia in Livingstone. En África, en Zambia en particular, la radio sigue siendo clave para la evangelización. La radio es fundamental en zonas como esta. Hacemos mucha evangelización. Tenemos muchos sacerdotes, hermanas y personas que vienen a hacer programas económicos, espirituales y sociales. Le contamos a la gente lo que ocurre en la zona. La mayoría de los recursos humanos son voluntarios. No les pagamos, no les damos nada, pero claramente apreciamos mucho su ayuda. El año pasado pensamos en crear fondos sociales para comprarles bicicletas a los voluntarios. No solo para compensar su trabajo, sino para que puedan llegar a la estación de radio más rápido, ya que caminando les toma verdaderamente mucho tiempo. La torre es realmente nuestra mayor necesidad. Las personas que las hicieron no eran expertos. Eran voluntarios o jóvenes de las parroquias que hacían lo posible por montarlas. Es un riesgo. Algunos tornillos se caen de vez en cuando. Cualquier cosa puede pasar. En cualquier momento se va a doblar. No está realmente en buena forma. Así que la torre también necesita fondos. Porque en ciertas áreas la señal de Radio Musi Otunya se pierde. Esta es nuestra mayor necesidad. Para la evangelización utilizamos todos los medios a nuestra disposición. Uno de los medios es la tecnología de la información y las comunicaciones. Este es un medio del que debemos hacer uso para que lleguen a nosotros tantas personas como sea posible. Yo soy el padre Winfield Kunda y soy secretario de comunicación de la conferencia aquí en Zambia, pero también ayudo en los estudios de producción de TV. Estos son algunos de los programas que hemos hecho durante estos años: consagración del obispo, programas para la juventud, principalmente documentales. La difusión no es tan barata, tengo que decirte que no es barata. Especialmente la difusión religiosa, necesitamos equipos. Nosotros, como país en desarrollo, pero también como iglesia en desarrollo, somos capaces de sostenernos, pero no por el momento. La gente moderna simplemente no quiere escuchar, quiere ver, y por eso la televisión es una herramienta de evangelización extremadamente importante. El Papa Francisco dice que podemos cambiar el ángulo desde el que preparamos nuestras historias para escribir nuestros documentales. Hay mucho sufrimiento, mucha negatividad, yo diría que en el mundo, pero todavía podemos comunicar la buena nueva, la buena noticia de esperanza.
Permítanme repetir esta última frase. Sí, hay mucho sufrimiento, muchas noticias negativas en el mundo, pero aún así podemos comunicar buenas noticias de esperanza. Ese es nuestro objetivo, que a pesar de los terribles conflictos de muchos países, apreciemos los rayos de esperanza y amor que trae la Iglesia. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros en otro programa especial de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia en Zambia, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.